Bienvenidas a todos, a todas. Bueno, les saluda Paula Kapstein. Yo trabajo en dos universidades, en la Universidad Austral de Chile y también en una universidad peruana, en la Universidad de Piura. Esta tarde estaré moderando esta mesa, ¿no? La 5C, y les comento que va a ser grabada y que posteriormente va a ser colgada en la web por si alguno de ustedes o los mismos asistentes al Congreso quieren revisar los contenidos de la mesa, ¿cierto? Bueno, también la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador les dan la bienvenida, ¿cierto? Y bueno, comentarles que esta mesa es de la línea 5, ¿cierto? El título es Desigualdades y exclusiones socioespaciales en la conformación de la ciudad, y aborda en realidad, bueno, ustedes lo saben perfectamente, ¿no?, las recientes discusiones transdisciplinares en los estudios de la forma urbana. Más bien, cierto, lo que vamos a revisar son aquellas, digamos, lugares de la ciudad que van quedando marginados y que tienen, y donde se genera la segregación social, ¿cierto? Se promueve también una reflexión sobre las relaciones que tejen la historia, el arte, la geografía, la antropología, el urbanismo, la arquitectura. Bueno, en realidad los congresos ISUF siempre se han, digamos, caracterizado por la diversidad de, digamos, de disciplinas que se acogen, aunque es la morfología urbana, pero en realidad se acogen una variedad de disciplinas. Bueno, yo creo que sin más vamos a dar entonces inicio a la primera de las sesiones, que era, como bien ustedes escogieron, la de Valentina Abufele, que es de la Universidad Católica. Adelante, Valentina, puedes compartir. Tienes entonces 10 minutitos. Ya. ¿Se ve bien ahí la presentación? Se ve perfecto. Ya, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este panel. Mi presentación se titula Reproducción de los asentamientos informales, la política de la pobreza como régimen neoliberal de gobierno. Y contiene parte de los resultados de mi tesis doctoral, en la cual analizo la persistencia de los asentamientos informales en Chile desde el 90 hasta el 2018. Desde la recuperación de la democracia en Chile en 1990, el Estado ha estado comprometido con la erradicación de los asentamientos informales. Estos intentos por erradicar la vivienda informal se entendieron como parte de un objetivo más amplio de los gobiernos de la transición a la democracia por superar la pobreza a través de la promoción de la vivienda en propiedad. Las cifras hacia principios de los años 90 indicaban que la pobreza había aumentado, se había disparado y que el déficit habitacional alcanzaba más del 25% de la población del país, aproximadamente 1 millón de viviendas. Entonces, la política habitacional en este contexto va a cobrar especial relevancia como una política de superación de pobreza, y el gobierno decide entonces impulsar una política habitacional masiva de construcción de viviendas sociales en el país, que se hace posible gracias al mejoramiento de indicadores macroeconómicos durante los 90, y las tasas de construcción de vivienda entonces aumentan, el déficit habitacional se reduce de manera importante y las tasas de pobreza también se reducen, ¿ya? Desde un 38,6 en los 90, un 15,5 en el 2009 y a un 8,6 en el 2017. Paradójicamente, a pesar de estos logros, el número de asentamientos informales muestra tendencias menos claras. Y estas no van a tener relación ni con la reducción del déficit ni con la reducción de las tasas de pobreza. En el año 2013, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo declara que, a pesar de los esfuerzos de las décadas anteriores, los asentamientos informales persisten, nuevos asentamientos se crean, antiguos asentamientos se reproducen, lo que indica que las políticas no están absorbiendo los campamentos
estos asentamientos, ¿cierto?, según lo esperado. Adicionalmente, desde los 90 en adelante, el problema de la informalidad en Chile, bueno, en Latinoamérica también, se ha entendido y se ha leído como un problema persistente de pobreza, ¿ya? Y esto lo indican numerosos documentos oficiales, eh, como la cita que incluí acá en la presentación, que dice, dada la naturaleza de estos asentamientos, en ellos se concentra una proporción significativa de las personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza, constituyéndose en uno de los principales bolsones de concentración territorial de pobreza e indigencia. Entonces, de acuerdo a este entendimiento de los asentamientos como sitios de concentración de pobreza, el gobierno diseña políticas, programas, técnicas y mecanismos de intervención de estos asentamientos, siguiendo este marco interpretativo, ya que yo voy a denominar la política de la pobreza. Pero de nuevo, este marco interpretativo aparece como desacoplado, ¿cierto?, del comportamiento efectivo de la informalidad ante un escenario que muestra reducción de tasas de pobreza, reducción de déficit y mayor stock de vivienda. Entonces, ante esta paradoja, el objetivo del estudio es analizar la persistencia de los asentamientos, luego de 28 años de políticas gubernamentales orientadas a la erradicación. Y busca comprender también cómo es que este marco interpretativo, que entiende los asentamientos como territorios de pobreza, ha contribuido a la reproducción de los asentamientos. A ver, el marco teórico que tengo es un poco largo, yo creo que voy a tener que reducir en honor al tiempo, pero una de las sugerencias que recibí de los lectores del ISUF fue que me concentrara en el proceso de neoliberalización de las políticas habitacionales. Para entender la persistencia de los asentamientos en Chile, debemos remontarnos al proceso de neoliberalización de las políticas urbanas y habitacionales que se inician a fines de los años 70 en el país. Esta neoliberalización se va a caracterizar en primer lugar por un cambio en la concepción de la vivienda, que ya no se va a entender como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, sino que va a ser entendido como un bien, ¿cierto?, que se debe adquirir por los mismos ciudadanos a través del mercado. En segundo lugar, opera un cambio en el rol del Estado, desde un Estado benefactor a un Estado subsidiario, auxiliar, que solo debe intervenir en los mercados habitacionales cuando los sujetos no puedan participar en el mercado con sus propios medios y recursos. Y la provisión de vivienda, en este cambio de rol del Estado, va a ser delegada a los actores privados, las inmobiliarias, las constructoras, y va a corresponder a los ciudadanos acceder a los mercados de viviendas a través del esfuerzo privado, ¿cierto? Entonces, en este cambio de eje, el Estado solo va a intervenir cuando los sujetos no puedan participar. En tercer lugar, bueno, para poder efectivamente intervenir en estos mercados, el Estado opera a través de un subsidio habitacional que va a ser dirigido únicamente a aquellos grupos de menores ingresos, y para eso el Estado diseña e implementa una política de focalización en los más pobres, que va a identificar y asignar recursos a los más pobres, ¿ya? Ahora, mi trabajo discute con las teorías de la informalidad y específicamente las teorías que relacionan la informalidad urbana con la pobreza. Discuto con las teorías que entienden la informalidad a partir de la pobreza, o sea, que explican la informalidad como un problema de pobreza de la población. Trabajo también con las teorías que rechazan, o sea, que esta asociación conceptual entre informalidad y pobreza.
Y finalmente construyo, o sea, las teorías que rechazan esta asociación entre informalidad y pobreza de la población básicamente ponen el foco en el rol del Estado como productor y reproductor de la informalidad. O sea, es el Estado quien tiene el poder de sancionar qué es formal, qué es informal, qué es legal y qué es ilegal, ¿ya? Yo me instalo en ese foco, pero construyo sobre la teoría de la gubernamentalidad para poner el foco no solamente en el rol del Estado como productor y reproductor de informalidad, sino en un régimen más amplio de gobierno que incluye no solo al Estado, sino a un conjunto de otros actores que van a participar de la gobernanza urbana. ¿Ya? Y aquí academia, ONG y los mismos ciudadanos. Entonces, basado en este enfoque, utilizo este concepto de la política de la pobreza de Giovanna Procacci para entender cómo se ha estructurado un régimen de gobierno de la informalidad en Chile a partir de este marco normativo que va a entender la informalidad como producida por la pobreza de los ciudadanos, ¿ya? Entonces, el argumento que construyo sugiere que la persistencia de los campamentos en Chile responde no a la pobreza de su población únicamente, tampoco al rol del Estado, sino a un régimen de gobierno que se va a estructurar a partir de este marco interpretativo que define los campamentos como sitios de pobreza. Y que este régimen de gobierno estaría, ¿cierto?, Me contribuyendo quedan a la 2 minutitos, Valentina. ya, estaría contribuyendo a la reproducción de los asentamientos. Me voy a saltar los métodos, voy a los resultados. Entonces, este régimen de gobierno se caracteriza porque en el fondo el gobierno va a focalizar los recursos en los asentamientos bajo el argumento de que en estos territorios se concentra la población más pobre del país, ¿ya? Y al focalizar y dar prioridad a los asentamientos, entonces el gobierno acelera la política habitacional en estos territorios, en desmedro de un conjunto de otros otros residentes sin casa que postulan a la política a través de una vía regular. Los residentes van a entender esto también como un problema de pobreza, ¿no? La población sin casa entiende que los residentes de campamentos van a ser atendidos de manera prioritaria, y entienden entonces que para ser beneficiarios de esta política de una manera más expedita deben pertenecer a este grupo de la población que está siendo priorizado y focalizado, ¿ya? Entonces los residentes de campamento obtienen sus subsidios habitacionales, se formalizan a través de una vivienda en propiedad que entrega el Estado, y una vez que estos residentes informales salen de los asentamientos, el asentamiento se vuelve a repoblar, ¿ya? Por nuevos vecinos que entienden que deben mudarse al asentamiento para pertenecer al grupo que está siendo focalizado por la política habitacional. En ese sentido, el mecanismo de reproducción que yo estudio tiene que ver con este proceso de circulación de residentes beneficiados por la política habitacional que salen del asentamiento y residentes que vuelven a poblar el asentamiento. Por último, para mostrar un poco el régimen de operación, que no solamente se ejecuta desde la política habitacional y del Estado, los residentes también participan de este régimen, toda vez que van a movilizar esta política de la pobreza. Entonces, los asentamientos se van a convertir en lugares donde la necesidad, la pobreza de la población, se hace visible, legible y es atendida por el Estado. Y por tanto los asentamientos se convierten en lugares de acceso a la política habitacional, contribuyendo a este proceso de reproducción de los asentamientos. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Valentina. Bueno, vamos a pedirle entonces a la siguiente ponente, que es Senia Fuster Farfán, su filiación es la Universidad París 8, ¿no? Pero es de Chile. Adelante, Senia.
¿Ven mi presentación? Sí se ve. ¿Sí se ve? Y Bueno, entonces, esta presentación también son algunos resultados de mi tesis doctoral, que se titula La excepción, me pregunto, ¿es una estrategia para desarticular la demanda por el derecho a la vivienda en la era neoliberal? Y bueno, el orden de la presentación, espero trabajar sobre 4 puntos. Primero, el contexto de estudio, donde quiero hacer una reconstrucción de la excepción en la historia de los movimientos de pobladoras y pobladores. Hipótesis y metodología, finalmente la excepción como estrategia para gobernar la demanda por el derecho a la vivienda, y finalmente reflexiones. No me voy a detener sobre esto porque es mucha información, pero ¿qué es lo importante a partir de un análisis histórico que yo hago en particular a la política de vivienda social, pero en general a la relación de pobladores y pobladoras o pobres urbanos organizados frente a esta política de vivienda social? Entonces, a lo largo de la historia yo he podido identificar, ¿no?, ciertos hitos o ciertos momentos, periodos incluso, donde los pobres urbanos se posicionan como un actor relevante para definir las decisiones en la política de vivienda social. Sin embargo, esto no, esto no refiere solamente, ¿sí? Perdón. Esto no refiere solamente a los lineamientos generales de la política, sino que cómo la organización de estos pobladores de los pobres urbanos van presionando para que la política genere respuestas ad hoc, ¿no?, que es lo que yo llamo las excepciones. Y obviamente detrás de una respuesta ad hoc o pertinente a la demanda, hay todo un proceso, ¿no?, detrás para generar esta respuesta ad hoc, y que por lo tanto es excepcional al funcionamiento normal o regular de la política. Entonces, haciendo esta lectura más histórica, en particular, yo me concentro en un periodo de la política de vivienda social que yo llamo neoliberalismo híbrido, que es algo que Valentina, no voy a repetir, entonces, que ella acaba bien de desarrollar, pero que es lo que a mí me interesa, ¿no?, que esta etapa o esta fase de hibridación neoliberal lo que hace es combinar aspectos propios del neoliberalismo, ¿no?, que es una política de vivienda social centrada en el mercado, subsidiaria, todo lo que Valentina acaba de mencionar. Sin embargo, se incorpora al discurso de esta política social, ¿no?, elementos, comillas, ¿no?, sociales, ¿no?, digamos, de promoción social, vamos a hablar de integración, vamos a hablar de derecho a la ciudad, vamos a hablar de derecho a la vivienda, etcétera. De hecho, bueno, ahí hay, hace varios años ya, hace 10 años, salió este libro, o hace, no sé, unos años atrás, con Subsidios sin Derecho, donde en esta etapa, ¿no?, de neoliberalismo híbrido, lo que hace el Estado es posicionar ciertas respuestas, ¿no?, a las demandas de los grupos organizados de pobladores y pobladoras o de comités de vivienda. Y bueno, yo llamo a esta etapa el vuelco cualitativo de la política habitacional chilena, donde los pobladores, y que eso es lo que me interesa, desarrollan una negociación directa con las autoridades, y lo que hacen es buscar hacer frente a las lógicas neoliberales de la política habitacional. Sin embargo, estas lógicas neoliberales de la política habitacional no se modifican, sino que, tal como mencioné anteriormente, lo que existe, ¿no?, son respuestas ad hoc a la demanda de estos grupos de pobladores, y esta respuesta ad hoc, que yo llamo las excepciones, nos sirven precisamente para desmovilizar o para contener, ¿no?, las posibles crisis que estos grupos organizados pueden desarrollar. Entonces, como bien dice ahí, llamaremos a estos casos excepciones, definidas no solo como un fenómeno outsider que transgrede la norma, sino como el conjunto de decisiones, negociaciones y prácticas excepcionales a la política regular, que flexibilizan procesos y aplican medidas ad hoc a las necesidades del contexto y de los actores implicados. Bueno, hipótesis y metodología. Las excepciones han llamado la atención de diversos investigadores. Esto, de hecho, vamos a ver en las presentaciones siguientes cómo estos casos excepcionales, ¿no?, que existen gracias a grupos de pobladores, de vecinos, de comités de vivienda organizados, llaman la atención de investigadores que incluso han considerado han destacado estas experiencias considerándolas como innovaciones, ¿no?, generando
esta versión, ¿no?, discursivamente más positiva de estas expresiones, y mi mirada no es una mirada más crítica de decir, bueno, si bien la política lo que hace es responder a la demanda de estos grupos organizados, lo que hace al momento de responder es validar también que el sistema neoliberal funciona, ¿no?, porque logra dar respuestas a estas particularidades. Al contrario, por lo tanto, la hipótesis sugiere que el objetivo de la excepción es desarticular las demandas sociales por el derecho a la vivienda digna y así contener las crisis de la política neoliberal de vivienda, que es una crisis que yo propongo que es constante, ¿no? Bueno, en términos metodológicos, esto lo voy a pasar bien rápido, pero esto es un estudio de 8 casos de estudio, es un estudio bien profundo, ¿no?, de 8 casos, del programa de vivienda para población más vulnerable, que es el Fondo Solidario de Vivienda, que se distribuye en 4 regiones del país, donde, si bien yo me fijé en muchísimas dimensiones para definir la idea de la excepcionalidad, una dimensión que era común era cómo los pobladores o cómo los habitantes logran articular organización y demandas y presión para que la política de vivienda pueda tener respuestas excepcionales o ad hoc a lo que ellos demandan, ¿no? Esto voy a pasar un poco más rápido. ¿Cuánto me queda? Perdón, que no quiero retrasarme. ¿Voy bien? Vas bien, te quedan 5 minutos. Perfecto. Bueno, entonces tenemos, yo creo que, y de hecho Ucamau va a ser un caso que se va a presentar hoy día, pero a modo de contexto, ¿no? La excepción como estrategia para gobernar la demanda por el derecho a la vivienda existe en Chile, y yo les diría que hay dos grupos, ¿no?, bien claros y bien marcados en cómo el Estado responde de manera excepcional, ¿no? Una de las demandas principales de las actuales agrupaciones y comités de vivienda es el derecho a la vivienda digna, en particular el derecho a no ser expulsado, el derecho a quedarse en sus comunas de origen o el derecho al territorio ocupado. Es considerado un derecho adquirido, incontestable e inalienable, ¿no? Entonces hoy día las agrupaciones de pobladores, de habitantes, ¿no?, lo que están haciendo es organizarse para quedarse en sus lugares de origen y no ser expulsados, y eso, el hecho de quedarse, sería de hecho una excepción a la política neoliberal de vivienda social. Como les digo, hay investigaciones, las investigaciones que hoy día existen en Chile sobre estos casos excepcionales que desafían el funcionamiento del mercado y el marco normativo de la vivienda social, se ha centrado en 2 grupos, que es el MPL, en una comuna de Santiago, y Ucamau, que también es en Santiago. Sin embargo, yo me intereso, ¿no?, en observar otro tipo de agrupaciones que son menos mediáticas, ¿no?, y menos evidentes al ojo académico, y en particular, o sea, yo hoy día presento uno de los 8 casos, voy a presentar el caso de Pacífico Rivas en San Joaquín, que es un conjunto de vivienda, como ustedes lo pueden ver aquí, en naranjo, que está en una comuna pericentral. Aquí está Santiago, ven mi cursor, ¿verdad? Yo imagino que me... Sí se ve, señor. Se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Este es el centro de Santiago, este es San Joaquín, una comuna pericentral, básicamente el centro. Entonces, primero, construir vivienda social en esta ubicación es considerado un espacio completamente privilegiado, como hoy día está completamente financiarizada la vivienda, los costos del suelo, etcétera, etcétera. Hay muchos antecedentes sobre el proceso de neoliberalización urbana en Santiago, que hacen imposible, ¿no?, la construcción de vivienda social en esta comuna. Sin embargo, se logra construir vivienda social en esta comuna, que es este caso de Pacífico Rivas, y aquí yo pongo algunos servicios públicos, como está cerca del metro, ¿no?, al lado del municipio, cerca de parques, que en general son ubicaciones privilegiadas para la vivienda social. Bueno, aquí no quiero tampoco ocupar tanto tiempo en el detalle del caso, pero yo creo que hay hitos importantes. Primero, que la existencia de un corredor de buses genera, ¿no?, las primeras experiencias en San Joaquín de vivienda social después de los 2000, que eso genera expropiación, y eso hace que las familias comiencen a organizarse en San Joaquín para demandar vivienda social y decir, a ver, si tú me estás expropiando, ¿por qué me tengo que ir a otra comuna? Sino que, ¿cómo hacemos, cómo buscamos los mecanismos, los dispositivos para permanecer, ¿no? Y esto genera, que esto es un hito muy interesante en San Joaquín, que se genere la organización de allegados expropiados, ¿no? Y gracias a eso se crea la Unión Comunal de Allegados de San Joaquín.
Y esto hace, ¿no?, irradia a otros grupos, a otros comités de vivienda que están esperando por sus casas, que en sus mentes, ¿no?, ellos iban a ser expulsados de la comuna, debían ir a construir vivienda, evidentemente, donde el suelo es más barato. Esto irradió a todos los allegados de la comuna y generó, ¿no?, una movilización a nivel de los comités de vivienda para exigir quedarse en San Joaquín. Entonces, en este caso, el Pacífico Rivas se movilizan por un terreno de propiedad pública, a paso del municipio, como les decía, y a minutos del metro. Te queda, Senia, un minutito. Ok. Ya. Pero termina, no sí, voy a terminar. Y el municipio, eso es un elemento que es bien interesante, asume el control de este proceso, ¿no? Y que ahí esto se junta con otras prácticas, que lo que a mí me interesa observar la excepción es que no es solamente respuestas ad hoc, sino que también se junta con otras prácticas gubernamentales, ¿no?, propias de cómo funciona la política chilena, como el clientelismo, ¿no? Entonces, en base a relaciones muy intensas clientelares, en particular, que se desarrollan en esta comuna de San Joaquín, el municipio asume el control de todo este proceso. Y bueno, y aquí hay una imagen, ¿no?, aérea que saqué, cómo podemos ver cómo aquí está el conjunto de vivienda y cómo se posiciona, ¿no?, en este centro de la ciudad, bien apetecido incluso para las clases medias. Quisiera leer algunos extractos de una entrevista, precisamente para evidenciar cómo funciona, ¿no?, este caso de Pacífico Rivas, y cómo los pobladores o los habitantes lo que hacen es organizarse para demandar quedarse en el lugar, ¿no? Hacíamos las reuniones y las concentraciones en plena calle Pacífico, lo hacíamos en la mañana, cuando venía la tele, para salir en el matinal, para que estuviera de conocimiento que estábamos pidiendo algo. Hicimos protestas, fuimos a bienes nacionales en protesta, fuimos al Servio. O sea, nosotros realmente peleamos este suelo, estas canchas. Bueno, también dice, bueno, fue súper peleado, fue súper beneficioso. Yo voy destacando, ¿no?, la palabra peleado, como si esto, acceder a la vivienda bien localizada, fuera una batalla, ¿no?, una lucha, tal. Peleábamos y nos parábamos y encontrábamos a quien fuera para lograr nuestro objetivo. Es decir, este era nuestro objetivo, de no irnos de la comuna y que no nos mandaran a no saber dónde y con quién. Nosotros decíamos, aquí va a haber gente de la comuna. Bueno, estos son más detalles del caso, y para terminar, algunas reflexiones. Primero, que es algo que para mí es bien interesante, que ya se venía discutiendo en Chile sobre la categoría del allegado, pero que emerge de manera muy clara en mi caso, cómo existe una apropiación política de esta categoría sociodemográfica del allegado, y decir, bueno, hoy día pasamos, ¿no?, de esta figura del movimiento de pobladores a las organizaciones de allegados, cómo nos apropiamos de eso para decir, el hecho de ser allegado nos permite decir, no solamente queremos una casa y un lugar donde vivir, sino que lo queremos en nuestra comuna de origen. Esta presión de los allegados atrae la atención política, logrando la construcción, evidentemente, de vivienda social en las comunas de origen. Sin embargo, estas agrupaciones, que no solamente pasan en el contexto de los allegados, sino que yo les diría en muchos de los movimientos sociales en Chile, lo que ocurre es que estas agrupaciones se desmovilizan una vez que alcanzan sus demandas, y que, a pesar de lo anterior, las excepciones lo que hacen, y que esa es la paradoja de la excepción, amplían el umbral de necesidades habitacionales y urbanas. Muchas gracias. Gracias, Senia, muy interesante. Bueno, vamos a pedir entonces a Rafaela Zambra, que viene de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, de Francia, ¿no? Sí, Francia. Ya, Rafaela, adelante. Ya, comparto ¿Puedes prender tu cámara? Ah, sí, perdón. Espera, Okay. ¿qué tengo que hacer? Primero compartir pantalla. Ya, dale al botón verde y eliges tu archivo. ¿Estoy? Ahí está bien, sí. Tienes que darle tal vez a modo de presentación. Sí, no está pantalla completa. Ahí sí. Ahí sí. Ya, adelante, tienes 10 minutitos. Ya, voy rápido entonces. La investigación que les voy a presentar hoy día tiene como objetivo analizar la experiencia cívica y política de vecinos comprometidos en la defensa del barrio Pila del Ganso, que queda en una comuna pericentral, que es la comuna de Estación Central, en la ciudad de Santiago de Chile.
La noción de experiencia que vamos a utilizar hoy día se entiende aquí desde la sociología pragmática, que es una disciplina inspirada en el pragmatismo, una corriente filosófica cuyo principal o uno de sus principales exponentes fue John Dewey. Y una concepción pragmatista de la experiencia significa concebirla como un proceso de indagación, y la indagación refiere a lo que los miembros de estas organizaciones resienten, sufren, significan, imaginan, evalúan, crean hipótesis y testean soluciones en torno a los efectos, en este caso, de la verticalización. Se trata de observar la capacidad de este grupo de vecinos de transformar sus contextos de experiencia, de su vida cotidiana y de su capacidad de exploración, de interrogación y de reconfiguración de modos de ser y estar en el mundo. Y para un análisis de la experiencia se implementó una etnografía de lo político que nos permitió seguir paso a paso el compromiso individual y colectivo de este grupo de vecinos respecto a la defensa de su barrio. Y fue durante el trabajo en terreno realizado entre diciembre de 2019 a diciembre de 2020, donde se advierte cómo la figura de vecino, en tanto categoría nativa, y su relación interdependiente con el barrio, se encuentra al centro de la experiencia cívica y política de defensa de los barrios. En ese sentido, la figura de vecino, que lleva adosada la dimensión barrial, se entenderá como una forma de experiencia cívica y política. Y esta forma se distingue por su carácter histórico y cotidiano, que revela a su vez un universo de emociones, expectativas y mandatos morales. Es en la emoción del saludo desde lejos, en el goce del pelambre, en las experiencias de amor y de dolor, pero también en la participación en reuniones con el alcalde, la asistencia a las audiencias de la Corte Suprema, a los consejos municipales, en todos aquellos lugares donde se hace vida colectiva, donde la figura de vecino y en ello el barrio van tejiendo su existencia y por consiguiente la experiencia en su sentido pragmático. A este respecto, el proceso de indagación, es decir, la capacidad de interrogarse y problematizar una situación para después imaginar soluciones y someterlas a la acción, tiene relación con la forma en cómo es vivida, significada y puesta a prueba la figura de vecino y su dimensión barrial. Rafaela, disculpa que te interrumpa, parece que se te olvidó encender tu cámara. Tal vez sería bueno que estés con la cámara. Gracias. ¿Ahí? Estoy. Bueno, hoy les hablaré particularmente del peso de la dimensión histórica de la figura de vecino y su universo de emociones, expectativas y mandatos morales para comprender la acción colectiva en temas urbanos. La figura de vecino arrastra ilusiones y expectativas que son constantemente puestos a prueba en los hechos, en el transcurso de la vida cotidiana, y estas experiencias encuentran su nicho en diversas estas expectativas encuentran su nicho en diversas experiencias de vida en el barrio, lo que nos empuja a un análisis de las biografías y trayectorias barriales de los vecinos miembros de esta organización. Esta atención a la dimensión histórica de la figura de vecino nos invita a matizar el relato de la ciudad neoliberal como único punto de partida para explicar los por qué, cómo y cuándo de los movimientos barriales. Una cantidad importante de trabajo en estudios urbanos en Chile nos ha mostrado cómo los efectos de la ciudad neoliberal han impulsado procesos de organización vecinal cuyos discursos se relacionan con el derecho a la ciudad, la justicia y dignidad. Sin desconocer la forma en cómo dichos procesos ponen a prueba la figura de vecino, golpeándola, removiéndola de su zona de confort, dando paso en ciertos casos a la experiencia, la lectura entre ciudad neoliberal y acción colectiva nos dificulta la posibilidad de captar ilusiones y decepciones que se refugian en diversas, contradictorias y confusas experiencias de vida. Preguntarle a los vecinos por qué defienden sus barrios y observar cómo lo practican, cómo lo hacen existir, nos arrastra ilusiones que nos evocan un Santiago de primeras décadas del siglo XX, para de pronto retrotraernos al Santiago de la vuelta de la democracia y entre eso ir a ese barrio en épocas de dictadura que pese a su complejidad se podía hacer vida de barrio, como me dirán algunas vecinas del sector. La llegada de los abuelos del campo a la ciudad, el esfuerzo que significó vivir donde viven, la pavimentación de las calles, en fin, todo aquello que hace alusión a nuestro paso por el mundo son elementos que se entroncan a la hora de significar la figura de vecino y con ello la experiencia misma de defensa de los barrios.
Lo anterior nos invita a mirar críticamente cualquier relato absoluto sobre la ciudad como únicos puntos de partida para explicar y comprender los movimientos barriales hoy en día, dando cuenta de la importancia de la temporalidad y de su dimensión histórica. Y no puedo pasar. Ahí. Bueno, como les decía, hoy voy a hablar del barrio Pila del Ganso, ubicado en la comuna de Estación Central, y hoy es difícil caminar por el barrio Pila del Ganso. A la salida del metro, ubicado en una importante avenida santiaguina, te confundes entre el comercio ambulante, transeúntes que caminan en direcciones contrarias, autos, motos y buses que advierten la desaparición de ese Santiago Poniente, esa periferia de primeras décadas del siglo XX. Alejándose de las grandes avenidas es posible contemplar las huellas de una ciudad olvidada. Entre edificios de 30 pisos, entre ruido de grúas que anuncian la llegada de más edificios, se observa esa antigua escuela donde asistieron los vecinos y sus hijos, casas de 1930 que resistieron terremotos y esos árboles que siguen quedando. El barrio Pila del Ganso comienza a poblarse a partir del loteo, venta y arriendo de los sitios a principios del siglo XX, y de las poblaciones que actualmente conforman el barrio Pila del Ganso están la población Las Delicias y población Unión de Peluqueros que se construyeron entre 1928 y 1930. Aquí hay algunas casas del barrio, y es precisamente el barrio Pila del Ganso uno de los sectores que han experimentado un intenso proceso de verticalización. Se trata de una zona que a partir del año 2008 ve los primeros indicios del cambio del adobe por la torre, y según Loreto Roja, la comuna experimentó 2 olas de verticalización, una entre el 2008 al 2012 y del 2013 al 2016, y durante estos 2 periodos se construyeron 35 edificaciones de 14 a 31 pisos y de 70 a 1000 departamentos. Para el año 2020, la Contraloría de la República declara ilegales gran parte de los edificios construidos en dicha zona, y hoy, a diciembre de 2021, se siguen construyendo nuevos edificios. Este sector de Estación Central se ha convertido en una zona de sacrificio, como me dirá el alcalde, y en un emblemático caso de estudio. Un día de finales de año 2014, Alejandro, futuro presidente de la Organización Defensa de Barrio Estación Central, decide acercarse por primera vez a una reunión de su junta de vecinos para ver qué se estaba discutiendo en torno a la construcción de edificios de más de 30 pisos en el sector. Es ahí que se da cuenta que estaba en un mal compartido. Poco tiempo después, el alcalde de ese entonces decide organizar una reunión informativa sobre un tema no relacionado con las edificaciones en altura. Al enterarse, vecinos del sector asisten para aprovechar la presencia del alcalde y expresar su descontento. Será este evento que terminará por motivar a un grupo de vecinos a juntarse nuevamente, dando paso a la agrupación Defensa Barrio Estación Central. Rafaela, te quedan 2 minutos. ¡Oh! Es en la observación y descripción detallada de esta experiencia que se advierte la centralidad de la figura de vecino. El uso de esta palabra en la vida cotidiana y asociativa nos impulsó a preguntarnos preliminarmente qué significa ser vecino en el corazón de la acción colectiva. Ese sentirse vecino se relaciona, entre otros, con experiencias de vida en el barrio que evocan actos de solidaridad, respeto y de cuidado. Una de las formas en cómo son puestas a prueba estas experiencias y mandatos tiene relación con el saludo. Saludarse no es solo reconocer la cara conocida, sino también reconocer la propia existencia. El saludo, aunque dura un instante, revela un profundo momento de reconocimiento, de amor y complicidad de un secreto barrial. El saludo es identificación que a su vez marca el inicio de un deseo de fabricar algo en conjunto. Otra de las formas en las que se ponen a prueba estas exigencias se vinculan con la manera en que son evaluados los comportamientos en el espacio público, siendo particularmente el nuevo residente migrante el que se somete constantemente a dicha evaluación. Hoy la figura de vecino decepciona. La mayoría de los vecinos miembros de la organización de defensa declaran en su mayoría no sentirse entre vecinos, no solo porque el vecino con el que se compartían historias y anécdotas se ha ido o se ha muerto, sino porque el que habita y circula hoy por el barrio no cumple con sus expectativas y mandatos. Los vecinos sienten que ya no hay vecinos porque ni saludo hay, y cuando ni siquiera hay saludo, entonces menos se puede exigir la expectativa del lazo. Los vecinos sienten que ya no hay vecinos porque la permanente rotación de habitantes imposibilita la generación de algún vínculo. Sienten que no hay vecinos porque el comercio informal, la música hasta las 4 de la mañana y beber alcohol en las esquinas es para ellos reflejo de actos sin cuidado, sin preocupación, sin respeto, que tienden a atribuirse a la nueva población migrante.
Todo lo anterior ha llevado a este grupo de vecinos a definir su experiencia vecinal como una decepción que no puede ser entendida sin la evocación del dolor. La radical transformación de su barrio y con ello del vecino es sentida como una herida y una decepción en cuanto se aleja radicalmente de sus expectativas. Ese dolor y esa decepción se van tejiendo a lo largo de diversas experiencias de vida, pero sobre todo en la vida cotidiana. Significar la vida cotidiana como una tragedia porque ya no hay caras reconocibles, porque ya no hay salud en el almacén, es despojar, quitarle al vecino y al barrio su dimensión colectiva y creativa y con ello la posibilidad de pensar un mundo diferente. Ya estoy terminando. Pero si hay algo valioso de la etnografía es que nos empuja a tensionar discursos y emociones con los hechos, con los sucesos banales y extraordinarios de la vida cotidiana. ¿Cómo concilian los vecinos estas ilusiones y decepciones en el día a día? La vida cotidiana es un mundo que no se puede soportar, es en los hechos un barrio sin vecinos. Entre los discursos de la pena y la desilusión, entre calles sin árboles y angostas veredas, hay una vida vecinal que se revela. Desde octubre de este año, todos los viernes se junta un grupo de 20 vecinos adultos mayores a jugar a la lotería. Ahí se saludan con ternura y florecen los chismes, las complicidades y desencuentros. Y mientras los vecinos juegan, se escucha por ahí un hola vecina que exclaman vecinos del barrio al pasar al frente de la casa de la señora Eugenia, antigua residente del sector que declara tener buena relación con todos, chilenos e inmigrantes, y que le encanta instalarse en su hall de entrada a comadrear y vigilar a los vecinos. Y mientras se saludan en la calle, un grupo de vecinos acompañados por Alejandro, presidente de la organización, se pone de acuerdo para pedirle audiencia al alcalde para exigir soluciones, descargar emociones. Es ese mismo grupo que mientras agenda audiencias con el alcalde, se está organizando para vender el paño a un buen precio. La experiencia de defensa en Pila del Ganso, que condensa banalidades de la vida cotidiana y procesos de indagación, emerge, permanece y duerme en medio de escenarios inciertos, confusos y contradictorios. A las demandas de mejora del barrio vienen adosados inminentes deseos de partir. Mientras declaran un barrio sin vecinos, están activando y reivindicando cotidianamente otras formas de hacerse vecinos, de hacer barrio que apelan a vidas pasadas, a vidas de ahora. Mientras declaran la muerte de su barrio, se aferran a la idea de morir en él. Y porque la vida es eso, es una tensión constante. Rafaela, perdona, llevas 13 minutos. Perdón. Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Ya, perfecto. Te doy las gracias igualmente. Entonces, le tocaría, por favor, a Alex Paulsen. Muchas gracias, Paula. Adelante. Perdón, la misma pregunta, pero pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Gracias. Se puede ver perfecto. Adelante. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por aceptar esta ponencia que he titulado Los pobladores versus la tecnocracia urbana, en el caso del movimiento Ucamau, Estación Central, y que es parte también de mi tesis doctoral. Es un objetivo que trata de apuntar principalmente a identificar algunas estrategias que desarrollan los agentes públicos y privados, que en este caso nosotros vamos a ir revisando particularmente lo que ocurre entre los pobladores y la Cámara Chilena de la Construcción. En tal sentido, lo primero que quiero señalar es que de igual forma los pobladores han luchado históricamente con los agentes público-privados. Es más, Seña colocó una muy buena línea de tiempo en donde nos contextualiza muy bien de cómo han sido esto desde el siglo XIX, fines del siglo XIX hasta el día de hoy. Y por supuesto que aquí los agentes públicos y privados tienen un rol fundamental, que han configurado de alguna u otra forma una tecnocracia urbana. Es decir, yo hablo de tecnocracia y lo defino principalmente como un conjunto de agentes que en virtud de su formación académica no solo son técnicos, sino que también son individuos que tienen cierta influencia política al interior del Estado, así como también fuera de él, ¿ya? En este caso, por supuesto, que la Cámara Chilena de la Construcción es un agente importante que viene desde la década del 50,
formando este tipo de tecnocracia urbana que tiene mucha influencia, ¿no?, sobre el Estado y fuera de él. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a revisar estas estrategias? Principalmente porque esta tesis se enfoca en ver aquellos procesos de despolitización, ¿ya? La literatura ha tenido una serie de conceptos que se han tocado acá, ¿no? Seña, dijo, desarticulación, desmovilización, pero particularmente yo hablo de despolitización, es decir, en cómo efectivamente se desarticula el hecho de relevar la lucha por la vivienda del movimiento de pobladores a través de diferentes estrategias. Y por lo tanto, la Cámara Chilena de la Construcción no solo ha sido una formadora de esta tecnocracia urbana, sino que también ha tenido influencia desde la formación del Ministerio de Vivienda, ¿no?, en el 65, en donde ellos en el 64 sacan un documento aconsejando cómo debería ser la estructura del MIMBU, que posteriormente es muy similar a la que finalmente se promulga en el 65, y bueno, posteriormente durante la dictadura cívico-militar su influencia es muy potente, hasta, podríamos rastrearla nosotros, hasta el 2014, cuando se promulga la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en donde ellos derechamente lo que solicitan es que continúe la certeza jurídica de las políticas habitacionales y que de ninguna forma eso quede al debe, ¿ya? Certeza jurídica que se repite constantemente como concepto, de hecho en las políticas nacionales de desarrollo urbano, la de 1979, la de 1985 y la del 2014, en donde está claramente la influencia no solo de ese concepto, sino que de otros varios más. Y por supuesto que también en la lógica subsidiaria. Que en este caso, en esta presentación, nosotros vamos a hablar del Decreto Supremo 49, que es el decreto al cual deben acceder las familias más vulneradas de Chile para poder acceder a la vivienda. Entonces, uno de los aspectos que se menciona en el tercer punto de esta introducción es que la Cámara Chilena de la Construcción, en términos escalares, tiene un peso de diálogo bastante importante en autoridades como el MIMBU, pero los pobladores reportan principalmente problemas desde escalas menores, es decir, a nivel local con la municipalidad. Es decir, aquí tenemos la posibilidad de identificar cómo se producen ciertos conflictos escalares a nivel de la institucionalidad urbana, ¿ya? Aquí estamos hablando de escala en el sentido principalmente desde la geografía, es decir, una escala más ontológica, es decir, cómo nosotros como individuos podemos construir ciertos espacios de lucha en la institucionalidad, no muy diferente al concepto de escala, que es el concepto más de tamaño, de nivel, ¿no? Del zoom, por así decirlo, de la cartografía, que nos alejamos un poco más de eso y nosotros le damos una dinámica más asociada a los sujetos, cómo los sujetos escalan. ¿Ya? Y en este caso, como la Cámara Chilena de la Construcción se enfoca en ciertas escalas de influencia y los pobladores se concentran en la escala local. De esa forma, nosotros como materiales hemos ocupado principalmente, por supuesto, que la Cámara Chilena de la Construcción y el Movimiento de Pobladores Ucamau. La Cámara Chilena de la Construcción hemos estado revisando principalmente sus memorias, los documentos que ellos elaboran desde, bueno, sus seminarios que ellos celebran, las misiones que ellos desarrollan, pasando también por todos los registros históricos que ellos han dejado, ¿ya?, a través del tiempo, desde la década del 50 hasta el día de hoy. Y el movimiento de pobladores Ucamau, que es un movimiento de pobladores que se concentra en Estación Central, como decía Rafaela, una comuna pericentral que se ubica en el primer anillo que rodea la comuna de Santiago, un movimiento que nace en la década del 80 como una resistencia cultural a la dictadura, para posteriormente en 2011 transformarse en un movimiento ya derechamente constituido de pobladores que luchan por la vivienda a partir de un diagnóstico que les señala que la vivienda es el principal problema en su barrio, ¿ya? Y como fuente nosotros hemos utilizado la ley del lobby, ¿ya?, la solicitud de audiencias que cualquier persona puede tener en Chile y que se promulga el 2014, así como también algunas entrevistas a dirigentes, ¿ya?, que vamos a ir revisando.
Algunos resultados preliminares, y por favor, lo que quiero dejar en claro es que esto es el desarrollo de un objetivo que todavía está en marcha, todavía no ha finalizado, por lo tanto, por eso coloco resultados preliminares y conclusiones preliminares. ¿Ya? Lo primero que tenemos que decir es que Ucamau tiene una influencia muy importante en la política de vivienda, sobre todo en el Decreto Supremo 49, que se promulga el 2011, se comienza a confeccionar, y el 2012 es cuando ya aparece el primer llamado, a través de una serie de mesas de diálogo que llama el SERVIU, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, y convoca a diferentes entes para que vayan a participar y ver cuáles son sus visiones. Y uno de los aspectos relevantes es que Ucamau logra establecer en el artículo 68 la autogestión y autorrepresentación en este decreto supremo. Es decir, es posible que los pobladores puedan autogestionar su proyecto de vivienda y autorrepresentarse, ¿ya? Es decir, de esta lógica bien paternalista de la política de vivienda, el poblador no tiene ninguna posibilidad antes de esto de poder decir, bueno, yo quiero mi vivienda así, quiero gestionarla yo, quiero formar yo mi proyecto, y por lo tanto este artículo 68 aparece en este decreto supremo, luego desaparece, por supuesto, y los conflictos en términos de lo que va ocurriendo con el Decreto Supremo 49 es que los conflictos se dan principalmente en la municipalidad. Eso es lo que reportan los pobladores, es decir, muchas veces la municipalidad es la que es la primera barrera que ellos tienen eh, para poder desarrollar sus proyectos de vivienda, ¿ya? Entonces, aquí también esto se va enlazando con lo que va señalando Seña en su investigación, ¿cierto? Es decir, las audiencias solicitadas por los movimientos pobladores reportan que el principal problema del terreno, en el 42,9%, lo que ellos van al Serviu es a ver el tema del terreno. Pero también ellos ven el terreno con la municipalidad, ¿no? Entonces aquí una dirigente lo que relata principalmente es cómo la municipalidad les ofrece ciertos suelos, ellos llevan otros suelos y comienza un diálogo ahí, una negociación que finalmente muchas veces queda en nada, porque nuevamente, como decía Seña, volvemos a la excepcionalidad. El poblador debe recurrir a algunos artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para poder hacer cambios de uso de suelo, que eso termina demorándose tantos años que finalmente ellos terminan esperando 10, 15, 20, 28 años, que es el promedio, ¿no? Y en ese sentido, el 56% de los pobladores que fueron entrevistados señalan que la municipalidad es la principal barrera, primera barrera. Y esto es muy coherente con lo que señala la historiadora Verónica Valdivia, en donde la dictadura lo que deja es la municipalización de la política, ¿no? Es decir, la municipalidad es el primer ente de barrera para poder contener cualquier tipo de demanda o lucha por la vivienda en este caso. Y ojo, que también es un ente de un clientelismo exacerbado, como también señalaba Seña, y en el caso de, por ejemplo, el movimiento Ucamau que está en Peñaflor lo que ocurre es que el alcalde derechamente tiene un clientelismo con los pobladores de ese lugar, cosa que no se da en comunas más pericentrales como en Estación Central. Posteriormente está el Serviu, que también es un ente de conflicto, el 32%, y F, que F es la empresa de ferrocarriles del Estado que tiene suelos, ¿ya? Suelos públicos, donde aquí también el movimiento Ucamau ha tenido bastante problemas para que ellos puedan ceder estos suelos, y en el segundo proyecto que viene a continuación de la maestranza, que es el primer proyecto exitoso que se logra, nuevamente persisten problemas con pedir suelo en este caso, ¿ya? Hay varias estrategias ahí que quizás podríamos conversar posteriormente para profundizar. En tal sentido, ¿qué es lo que ocurre con los tecnócratas urbanos? Principalmente que la Cámara Chilena de la Construcción reporta un total de 627 gestores de intereses y lobistas para el MIMBU. Es decir, no menor, una cantidad importante de personas que se dedican a influir en la política de vivienda de manera excepcional. Es decir, como señalaba Senia, la excepción implica, ¿no?, decisiones, negociaciones y prácticas, ¿ya?, excepcionales. Y aquí es donde, en este caso, en el caso que yo estoy desarrollando, la Alex, Cámara te quedan Chilena... 2 minutos, por favor. Gracias, Paula. La Cámara Chilena de la Construcción reporta esta cantidad de gestores de intereses y lobistas, en donde el 80% de sus audiencias que ellos solicitan es aceptada. O sea, es un número no menor entre el 2014 y el 2020.
Y en el MIMBU se reportan 157 solicitudes, si en el MIMBU se reportan 157 solicitudes de audiencia desde la Cámara chilena, para el caso del Servio se identifican 4, ¿ya? Y solo 10 gestores de interés. Es decir, la Cámara chilena de la construcción, en su estrategia por modificar, negociar para sus intereses, se va a la escala mayor, ¿no? Al MIMBU. Y por supuesto que en el Servio se concentran solicitudes acerca del DS-49, que van desde terrenos, tomas de terreno, pagos, financiamiento, como los principales temas a tratar en esas audiencias, ¿ya? Mientras que en el MIMBU se enfocan más en la política grande, en la política habitacional, ¿ya? Y en donde el jefe de política habitacional es el más solicitado, ojo, luego del ministro o ministra, ¿ya? Entonces, aquí hay un proceso importante de influencia desde la tecnocracia urbana para poder ir modificando, para poder ir transformando el espacio urbano para sus propios intereses, y que no solo se da en ese sentido, sino que la Cámara Chilena de la Construcción tiene una cantidad importante de personas en diferentes puestos de las entidades públicas, ¿ya? Y aquí es donde lo que aparece un concepto importante desde la tecnocracia como línea de investigación, es que son actores no autorizados, son actores que no son legitimados y que toman decisiones muy importantes, ¿ya? Entonces, como para ir cerrando ya, los pobladores efectivamente logran articular e integrar artículos importantes en la legislación del DS-49, que les permite, de hecho, tener más metros cuadrados. Si ellos se autogestionan y autorrepresentan, tienen mayor cantidad de metros cuadrados que el caso de Ucamau en su proyecto número 1, pero luego se saca este artículo 68. Los principales conflictos para el caso de los pobladores se concentran en los niveles locales, la municipalidad, en donde el terreno es el punto nodal, ¿ya? El terreno es el punto nodal principalmente en este caso de las discusiones. Y aquí también hay un tema, ¿no? Si hablamos de tecnocracia, también hay técnicos y también hay burócratas, ¿ya? Una de las cosas que reportan las familias de pobladores es que las discusiones son muy técnicas, y las líneas de investigación de la tecnocracia apuntan a que la inclusión de técnicos y tecnócratas también deshumanizan las políticas, ¿no? Ya lo hemos escuchado, ¿no? Las políticas públicas se hacen desde un éxito. Eso es particularmente deshumanizar. Posteriormente estos se encuentran a nivel regional, es decir, en el Servio, pero no logran escalar al MIMBU, que es un lugar y un nodo de decisión importante. La Cámara Chilena de la Construcción, por su parte, tiene la posibilidad de tener mayor recepción en estas escalas político-administrativas del MIMBU, pudiendo dialogar con el ministro o la ministra, y teniendo influencias, sobre todo en el DS-49, pero no solo en el DS-49, porque las audiencias también hablan del DS-19, del DS-116, es decir, ellos están ahí constantemente tratando de ir modificando desde esas trincheras la política de vivienda y subsidiaria. Y bueno, quienes poseen cargo en el MIMBU o en consejos asesores han tenido posibilidades de transitar desde la Cámara Chilena de Construcción hacia esos cargos y viceversa, ¿ya? Esta es una tecnocracia altamente movible, y no solo se mueven personas, sino que también se mueven conocimientos, producción de conocimientos, ejemplos desde otras latitudes. Alex, perdona, ya estamos en tiempo, ¿Ya? ¿te faltaría mucho o...? No, ya terminé. ¿Ya estás terminando? Sí, Okay. terminé. Gracias, Paula. Alex, gracias. Muy interesante la ponencia también. Sí, a Rafaela efectivamente después le vamos a dar pie para que exponga alguna de sus conclusiones, porque obviamente que para que pueda terminar un poquito. Pero vamos primero a terminar todo, ¿no? Todo el grupo de ponencias. Y ahora nos quedaría la última, que es la de Nicolás Angelcos Gutiérrez. Por favor, Nicolás. Muchas gracias, Paula. Ya voy a compartir pantalla. Tienes 10 minutos, por favor. Sí. Ya, ahí. Bueno, la presentación que yo voy a hacer se titula De los pasajes a las grandes alamedas, en alusión al discurso que hizo Allende en relación al fin de, bueno, durante el golpe de Estado, el estallido social chileno en la periferia popular del Gran Santiago.
lo que yo voy a intentar mostrar en realidad es un marco muy, muy general de interpretación del estallido social chileno en relación, creo, o espero conectarlo de manera más o menos eficiente con algunas de las presentaciones que se han hecho acá. Ahí está. Respecto al estallido social, bueno, en las últimas décadas, como señaló ahí, América Latina se ha convertido en un importante escenario de revueltas urbanas. El antropólogo norteamericano James Holston señala que al interior de estos estallidos, en conjunto también con estallidos en otras regiones en el mundo, se han identificado los límites de la ciudad neoliberal. Las características que compartirían estos eventos es que a través de la ocupación de la ciudad, además de exigir la ampliación de derechos ya existentes, los manifestantes demandaron el reconocimiento por parte del Estado de nuevas formas de organización política de base territorial que desafían a las instituciones democráticas existentes. Hasta el año 2019, el artículo de Holston es anterior al estallido social, pese a que está publicado el mismo año. Hasta el año 2019 en Chile no se habían observado grandes revueltas como en otras partes del mundo, aun cuando sí había sido un escenario protagonizado por importantes manifestaciones que no necesariamente tenían la forma de un estallido, una revuelta urbana, especialmente por el movimiento estudiantil y el 2018 por el movimiento feminista. Fuera de Santiago, en otras regiones sí se desarrollaron efectivamente importantes movilizaciones de base territorial, en el sur, en el centro, asociado, por ejemplo, a zonas de sacrificio, alza el precio del combustible, etcétera, pero que no habían alcanzado una escala nacional. El estallido 2019, en ese sentido, fue iniciado por el movimiento de estudiantes secundarios, en coherencia, digamos, con otras manifestaciones anteriores, pero rápidamente alcanzó una escala nacional y contempló una diversa universidad de demanda que superó ampliamente los márgenes de la reivindicación de los estudiantes que se asociaban al alza del precio del transporte. A diferencia de movilizaciones anteriores en la región metropolitana, durante el estallido social se registró una importante participación de sectores populares, de residentes de sectores populares, quienes, desde los estudios urbanos en Chile, habían sido descritos hasta entonces como apáticos o desafectados de la política. Entonces la pregunta que busco responder ahora, digamos, es por qué los residentes de barrios populares, aquellos apáticos o desafectados de la política, se sumaron al estallido. Al respecto, quisiera como situar mi presentación y el trabajo que vengo realizando en una cierta oposición a una interpretación conservadora que se ha observado al interior del debate público y que es consistente en parte con la literatura en estudio urbano y sociología urbana en particular. La participación de los residentes de barrios populares en el estallido social del 2019 fue muy heterogénea. En algunos casos se registraron novedosas formas de organización, como las que mencionaba Holston, tales como cabildos y asambleas territoriales, y en otras distintas expresiones de violencia, como barricadas, ataques a comisaría y especialmente saqueos a grandes tiendas comerciales, a tal punto que se generó una ley especial al respecto, conocida como Ley Antisaqueos. Poniendo el acento en esta última dimensión de la participación, es decir, en aquella más disruptiva, más asociada a la violencia, distintos intelectuales reconocidos en el debate público nacional, tales como Marta Lagos, Carlos Peña, José Joaquín Brunner, destacaron el carácter anómico de la protesta. Este diagnóstico, si bien no hecho específicamente para la participación de los residentes de barrios populares, sintonizaba bien, era afín, digamos, con la interpretación que la sociología urbana había construido, especialmente desde comienzos de los años 2000, para explicar el comportamiento político de los pobres urbanos. Desde esta perspectiva, desde comienzo del siglo XXI, se describió estos barrios como guetos, importando esta categoría del debate sobre nueva pobreza urbana en Estados Unidos a fines de la década de los 80. En esta investigación, bueno, para cuestionar un poco esta interpretación, junto a distintos colegas, entre ellos Valentina Bufele, hemos impulsado una investigación en distintos barrios de la región metropolitana, especialmente en 2 del sur de la región metropolitana, los cuales fueron
construidos por el Estado a fines de la década del 80 y comienzos de la década del 90. Para nosotros era importante la selección de estos casos porque no eran barrios con una trayectoria de movilización ni con una identidad política como en algunos otros barrios que uno puede encontrar en Santiago. Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021 se han realizado alrededor de 60 entrevistas a residentes de distintas edades, dirigentes, no dirigentes, mujeres, hombres, lo más heterogéneo posible. Lo que ven a su izquierda es justamente nuestra primera visita a uno de esos barrios en diciembre del año 2019, en que hay un petitorio en relación al estallido. ¿Cuál va a ser la interpretación que nosotros vamos a promover? Y en esto voy a ocupar mis últimos 4 minutos. Uno de los lemas que se popularizó durante la revuelta era esta idea de que hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces algo que nos interesaba rastrear era justamente qué significaba la dignidad desde la perspectiva de residentes de barrios populares. Y para ello lo conectábamos con investigaciones anteriores que también habíamos realizado, y que se relaciona en parte con algunas cosas que has señalado, colega, en esta misma mesa, es decir, con la política de construcción masiva de viviendas sociales, que si bien fue exitosa desde el punto de vista de una superación parcial de la informalidad que caracterizaba el hábitat residencial de los pobres urbanos, que fue justamente la dimensión que analizó Valentina, sin embargo lo ubicó en sectores periféricos de la región metropolitana, caracterizados por la falta de acceso a centros de salud de calidad, a educación de calidad y empleos protegidos. Por ejemplo, en uno de los barrios que nosotros trabajamos, que tiene una densidad muy importante, hay solamente un liceo público, hay solamente un centro de salud familiar, etc. Esta localización de los pobres urbanos, que si bien ha sido reconocida internacionalmente como exitosa, a tal punto que esta política ha sido exportada a otros países de América Latina y del sur global, como por ejemplo Brasil, Sudáfrica, y hasta donde entiendo también en Costa Rica, ha sido interpretado por las familias populares como una amenaza a su dignidad, y sobre eso ya hay antecedentes, por ejemplo en el trabajo que desarrolló Rodrigo Salcedo en una importante toma de terreno en la década del 90, donde a su juicio aparece ya lo que Senia destacaba, es decir, este derecho a la localización, así lo llaman. Desde mediados de la década de los 2000, distintas organizaciones populares, como por ejemplo Ucamau, han demandado al Estado el reconocimiento de su derecho a la ciudad. Esto ha pasado a ser parte como del lenguaje político de estas organizaciones bastante antes del estallido. Esto, desde la perspectiva del movimiento, significa no solamente una vivienda bien localizada, que es un aspecto que sí ha sido destacado por los estudios urbanos, sino el primer paso para la construcción de una vida digna. ¿Qué significa esto? Bueno, para las familias populares, el acceso a la propiedad de la vivienda no significa solamente la solución de un problema material, como eventualmente sí podía ser resuelto por la política de construcción de viviendas sociales, sino también una importante fuente de reconocimiento social, tal como señala Edward Murphy en una interpretación histórica de largo alcance. Aun cuando no se pueda atribuir la participación de los barrios populares en el estallido a la acción de este movimiento, de hecho una de las características del estallido justamente es su carácter que es inorgánico, falta de liderazgo, de dirigencias claras, de un petitorio, bueno, etc. A partir de esta investigación reseñada, hemos podido observar expectativas de reconocimiento compartidas que nutren distintas formas de compromiso con el proceso político que está viviendo el país. Es decir, no quiere decir necesariamente que estas expectativas de reconocimiento se asocien, por ejemplo, a un comportamiento electoral específico o la identificación con liderazgos políticos particulares, sino que efectivamente nosotros identificamos distintas tácticas políticas, distintas formas de compromiso que llevan en algunos casos la participación, en otros casos la abstención, en unos casos identificación con liderazgos locales, en algunos otros casos rechazo a todos los liderazgos, que hoy día creemos nosotros están en juego, no completamente, pero sí parcialmente en la demanda por el reconocimiento constitucional de derecho a la vivienda, que de hecho ha sido una de las primeras controversia en torno a la Convención Constitucional en Chile, justamente porque fue impulsado por la derecha política. Y en ese sentido, con esto termino, simplemente dos imágenes para ilustrar lo que hoy día está en juego, creo yo, o parte de lo que hoy día está en juego. A la izquierda, la marcha por derecho a la vivienda y la ciudad,
convocada por distintas organizaciones de pobladores, entre ellas Ucamau, y al lado derecho, un poco antes, una marcha que realizaron distintas organizaciones de vivienda hacia el edificio donde sesiona la Convención Constitucional, con el objetivo de entregar una carta a la convención o a los convencionales respecto a cuáles son sus demandas. No quiero sugerir con eso que estas expectativas de reconocimiento se agotan en el proceso constitucional en curso. De hecho, hemos podido observar también discursos de distanciamiento respecto a este proceso, pero sí hay algunas organizaciones que están apostando en esa dirección. Eso. Gracias. Gracias, Nicolás. Muy interesante la ponencia también y gracias por cuadrarte en el tiempo. Vamos a dar paso, si les parece, a preguntas primero de los asistentes a la sesión, a ver si alguno de ellos quiere consultar alguna cosa, y si no, tengo yo algunas preguntas preparadas para ustedes. La verdad que todas las ponencias, y no me extraña que se hayan juntado porque tienen una continuidad importante. Y tal como las estructuraron también. Valentina. Sí, tenía una pregunta. Supongo que podemos preguntar nosotros también, ¿no? Sí, pero veamos, déjame un poquito porque primero quiero ver si, y ahora les voy a dar, ¿me permites? Mira, tenemos aquí en el chat, Leticia Selene dice, felicitarlos a todos. Bueno, si no tienen ninguna pregunta a los asistentes y me dejas, quería primero hacerte una pregunta a ti. La tenía preparada justo yo y después te voy a dar la palabra. Mira, comentaste, bueno, me pareció bien interesante la presentación y me quedé con gusto a poco, por supuesto, con todas, ¿ya? Porque realmente yo misma que puse ayer me doy cuenta que 10 minutos son poquísimos, pero bueno, hemos tenido todos que cuadrarnos en ese tiempo. Dijiste que los asentamientos se convierten al final en lugares de oportunidad de vivienda, ¿cierto? Y también de integración social. Y que hay una dinámica, ¿cierto? Que las mismas, en las mismas tomas o en estos asentamientos hay una dinámica porque salen algunos cuando ya van, digamos, obteniendo vivienda en algún lugar mejor, pero vienen otros. Y era un poco para que nos grafiques un poco más esta dinámica con algún caso, porque eso es lo que a lo mejor nos faltó ver, con algún caso que tú conozcas o que la expliques un poquito más. Sí, gracias Paula por tu pregunta. Sí, me pasó con la presentación de 10 minutos que como para poder contextualizar y introducir como algo de material teórico y todo, dejé todo el material empírico afuera y que no es menor porque es una tesis de doctorado. Pero, a ver, lo que podría contar es que yo hice una investigación en uno de los asentamientos que hacia el 2018 era el más grande de la región metropolitana y que estaba en pie desde el año 75. Entonces, escogí ese asentamiento justamente por su antigüedad, ¿no? Para mostrar un poco la idea de la persistencia. Y rastreé desde ese campamento a residentes previos. No entrevisté solamente a la gente habitando ahí durante el 2016 y el 2018, que fue el periodo de mi trabajo de campo, sino que entrevisté gente de distintos comités de allegados que habían pasado por ese asentamiento previamente. Y en ese seguirle la pista a antiguos residentes me encontré con 4 o 5 erradicaciones previas de ese mismo terreno. O sea, desde que se empezó a formar el campamento se empieza a habitar, ¿cierto? Y viene una primera ola de subsidios, que fueron la primera,
sido unos 15, 20 subsidios, esos residentes reciben su subsidio habitacional, se van a una vivienda nueva construida y el campamento, tal como estaba, se vuelve a poblar. Un par de años después, es la gente que quedó ahí, porque muchos de los iniciales residentes no quiso postular al primer subsidio, se empiezan a organizar, arman un nuevo comité, postulan y sale cierto número de habitantes de ese momento y el campamento se vuelve a poblar. Ese ciclo había ocurrido en este campamento que te estoy relatando 4 veces, hasta que finalmente... Discúlpame, ¿qué campamento era en Santiago, dijiste? En San Bernardo. En San Bernardo. En región metropolitana. No es Santiago, pero es parte de la región metropolitana. Lo que sucede finalmente es que ya con la política a partir del 2011, lo que decide el gobierno, y aquí voy a terminar para no tomarme toda la escena, es que en el fondo entiende que debe ocupar el mismo terreno, no solamente erradicar a los pobladores, sino que reocupar ese terreno para que el terreno no se vuelva a poblar. Y el último ciclo en el fondo fue ese, ¿ya? Se compra ese mismo terreno que era de un privado y los comités habitando en ese territorio lo que hacen es salir con un subsidio de arriendo para después venir a habitar el nuevo barrio que se construye en ese territorio para evitarse el nuevo ciclo de circulación. Eso. Gracias, Valentina. Déjenme un minutito que les voy a hacer unas preguntas muy cortitas a algunos y ya les doy la palabra y ya conversamos lo que quieran. Senia, me quedó dando vuelta si lograste verificar tu hipótesis. No sé si lo dijiste al final, creo que no. Coméntanos un poquito, por favor. Sí, efectivamente, de hecho eso es algo que que por eso inicialmente en mi presentación hice un barrido histórico, ¿no? Que precisamente eso es lo que se ha hecho constantemente y hay un dispositivo muy importante que se llama la Operación Sitio, que si bien no logró sus objetivos esperados, esto es de los años 60, es el gran dispositivo excepcional, yo diría que el más importante en la historia de la política de vivienda antes de esta época de hibridez neoliberal, y que efectivamente lo que logra, al menos es, ¿cómo decir? Se me fue la palabra. Como aminorar, ¿no?, la presión por vivienda. Efectivamente este dispositivo no logra hacerlo de manera masiva como en los años 60, pero lo que ocurre hoy día, al menos en los grupos, ¿no?, organizados, tal, sí, se logra hacer frente, ¿no?, a las presiones y a las crisis que estos movimientos van generando. O sea, la excepción como desarticuladora y que muy interesante la palabra que ocupa Alex, porque yo también la ocupo en mi tesis, ¿no?, la idea de la despolitización. Está muy interesante, ¿no?, que como lo señalé en algún momento de mi presentación, cómo la excepción se utiliza para validar también el funcionamiento del modelo, es decir, no es necesario cambiar el modelo porque ya como está, funciona, logramos construir vivienda bien localizada, logramos hacer frente a las expectativas y a las necesidades de los habitantes. Perfecto, gracias. Rafaela, ¿alguno de tus resultados que nos puedas decir rápidamente? Que en verdad la conclusión. Ya, tengo que volver al Power porque...
constantemente y que tienden a llevar a, como al analista científico, en este caso nosotros, como a ponerlo como si no fuese un caso de estudio ideal, porque es demasiado contradictorio y hay demasiado sinsentido. Y yo creo que ese universo de sinsentido es el universo en el que se sienten los vecinos que están comprometidos en la defensa de su barrio. Y aquí solo para leerles el final, es que como en esa incertidumbre pareciera que se esconde como una certeza, y es que para que esta experiencia confusa y contradictoria tenga continuidad en el tiempo, para que los vecinos se sigan embarcando en procesos de indagación, los sinsentidos del dolor y de la decepción que viven cotidianamente deben dar paso a la acción y no a la resignación, y para que los vecinos puedan seguir soportando el golpe, para que sigan viendo en el dolor una posibilidad de acción, debe haber, entre otros elementos, el sentimiento de que su existencia no se desconoce cotidianamente. Y este reconocimiento se juega en parte en la manera en cómo los planificadores urbanos y los actores políticos e institucionales dan cuenta o no de esta dimensión histórica, emocional y moral de la figura de vecino, y en ello del barrio, entendiendo que vecino no se puede entender sin barrio y barrio sin vecino. Esa era la conclusión de mi experiencia en terreno, ¿no? O sea, todos estos resultados son resultados que he ido analizando mientras estoy haciendo el terreno, entonces pueden ir cambiando constantemente. No, tu ponencia es un aporte en cuanto a los sentimientos de los pobladores, la etnografía, ¿no? Eso es interesantísimo, eso es un aporte. Le iba a preguntar también a Alex, bueno, también me gustó mucho cómo fuiste elaborando este mapa de influencias, y que es bien importante tenerlo presente. Yo soy urbanista, pero ya me había dado cuenta de la influencia que tiene la Cámara Chilena de la Construcción digamos, en el MIMBU, ¿no? Pero me llama la atención cómo lo construiste también, un poco para que nos cuentes cuál fue tu metodología. Muchas gracias, Paula. Sí, lo que pasa es que mi metodología es bastante, es como un híbrido, ¿no? Tuve que recurrir a varias partes para poder desarrollar esto, porque la geografía me limitaba a algunas cosas. Yo recurro bastante a ciencia política, principalmente para irme a los temas de despolitización. La tecnocracia no es un tema que se aborde en estudios urbanos de manera profusa o en geografía, sino que sí se aborda mucho en ciencia política, y ahora se ha ido desarrollando una literatura muy reciente acerca de eso. Por lo tanto, yo transité desde, bueno, me voy a espacios en donde trabaja esta tecnocracia, cómo puedo ingresar a estos espacios como para hacer algo más etnográfico. Y eso fue también uno de los consejos de mis profesores guía. Los voy a entrevistar derechamente, pero ya había tenido malas experiencias solicitando ese tipo de cosas, hasta que efectivamente por azares de la investigación pude llegar a uno de estos espacios donde la tecnocracia dialoga, conversa, y estar en primer plano, y eso me permitió mucho tener varios insumos e ir detectando varias caras, y eso no lo presento porque eso está en desarrollo. Esas son más que nada, por así decirlo, etnografías de esos espacios, pero aparece el insumo de las benditas audiencias de lobby que comencé a tomar, porque también ahí se especifica mucho cuáles son los temas que ellos desarrollan, cuáles son los temas por los cuales ellos piden audiencia, a quienes los piden. Y ahí, por supuesto, que comencé a tener toda una serie de insumos, pero no solo eso, sino que también me fui integrando a un marco mayor, porque también necesito investigar cuáles son las conexiones de la Cámara Chilena de la Construcción y cómo mueve los conocimientos, cómo de alguna u otra forma sus integrantes traen políticas desde otros lugares, y ahí hay toda una topografía y una topología de individuos. Es decir, cuando nosotros vemos informes, comparaciones, es lo más utilizado por la tecnocracia en términos pedagógicos. O sea, su pedagogía tiene informes de comparar los índices,
etcétera, etcétera. También hay una infraestructura, es decir, cómo ellos van Sí, hacia sí, sí. organismos supranacionales, suben, es Ujú. decir, la ONU, el BIP, nuestra tecnocracia viaja para allá y vuelve y trae sus datos y trae todo eso estudio. Entonces, así como sus seminarios y misiones. Entonces ahí estoy en ese proceso de ir viendo cómo circula todo eso, ir viendo sus redes, conexiones y los conocimientos que traen para acá y los instalan. Gracias, Alex. Bueno, nos quedan muy poquititos minutos, pero creo que Valentina quería consultar algo. Te doy la palabra, pregunta lo que desees. Gracias, Paula. Sí, yo tenía una pregunta para Rafaela. Eh, Estuve hace pocos días atrás en el barrio, en Pila de Ganso. No había visto nunca o sea, no había caminado nunca por el barrio, y el contraste efectivamente entre el barrio antiguo y eh, las torres es brutal, pero tuve la sensación de que el barrio estaba lleno de vida, como está muy habitado, y caminé en la tarde y entre los vendedores ambulantes y las fiestas sentí que el contraste también era muy brutal entre calles muy oscuras del sector antiguo, poco iluminada, y este sector que es como justo debajo de las torres, ¿cierto? Que está habitado por migrantes, eh, estaba vivo. Entonces, mi pregunta para ti es cómo los antiguos residentes, que entiendo donde tú estás haciendo tu trabajo de campo, eh, leen esto, porque de alguna manera igual el barrio ha cobrado nueva vida. Entonces, me imagino que no todo es experiencia de pérdida, eh, no todo debe ser como esta experiencia nostálgica del pasado, sino que además hay un comercio que se activa, se siente muy seguro además caminar por esas calles, a diferencia de uno cruza 5 de abril y es como que ya te da miedo moverte, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi pregunta, si es que hay algún tipo de valoración de este nuevo entorno como algo revitalizador o positivo. Eso. Eh, no para el caso de los antiguos recintos, o sea, porque la razón por la que no hay gente en ese lado es porque los antiguos residentes, que su mayoría son adultos mayores, viven encerrados en las casas, o sea, no salen de sus casas. Y es un poco lo que me dicen la mayoría, es de que hay una sensación en que ellos fueron desplazados de un lugar y que en eso se sienten acorralados y encerrados, pero era un poco lo que quería mostrar en la presentación, es que efectivamente en este discurso de que no hay vecinos y que estamos encerrados, y que eso es lo entretenido de la etnografía, es de que tú puedes observar que sí suceden cosas. Pero yo no estoy hablando tanto de la población migrante que se pone en Toro Mazote, que es la avenida que sale al metro, porque eh, ahí hay mezcla de muchas cosas. Hay la gente que toma los colectivos, el comercio ambulante, pero la parte de los residentes, o sea, se siguen, yo acabo de llegar, por eso no pude ver la presentación de la CENI en la mañana, porque estaba almorzando con un grupo de 30 personas que se juntaron a almorzar, de vecinos de allá, vecinos antiguos, una señora de 90 años con otra de 40, y suceden esas cosas, pero el tema es que bueno, y además estos no son vecinos en que están involucrados en la defensa del barrio, son vecinos que ven un poco su barrio como cambia, pero siguen viviendo su vida. Los vecinos comprometidos en su defensa sí lo ven como una tragedia, sí lo viven y lo significan como una tragedia, y aunque te sientas segura en esos sectores, han pasado muchas tragedias, de verdad, como de lanzazos, de cuchillos, o sea, y además yo estoy en el chat de WhatsApp de ellos, y ellos se comunican hasta las 4 de la mañana porque hay música, no pueden dormir, porque hay gente afuera de sus casas borrachos, eh, que un poco lo que les decía, que lo atribuyen a la población migrante, pero no es necesariamente población migrante, es el borracho que se pone violento, pero no sé, yo creo que hay muchas cosas mezcladas ahí.
y tiene que ver cómo ellos sienten esta nueva vida que llegó y cómo ellos la significan, y la forma en cómo la significan no es de una manera buena, no, hay mucha fricción y mucha rabia también. Como... A ver, bueno, les comento, tenemos 5 minutitos más, no más, porque la sesión hay que cerrarla. Entonces quería también, creo, Nicolás, preguntar algo, y luego estaba Alex. Ojalá que sean respuestas cortitas para que alcancemos. Gracias. No, muy breve nomás. Simplemente que en el caso de Rafaela, bueno, le pregunto porque conozco menos su trabajo quizás también, ha hablado de una experiencia cívica y política, así verte como los residentes de Pila del Ganso. Entonces, siento que ha quedado como súper claro de cómo la condición de vecino se pone a prueba en el saludo, no sé, en una serie de prácticas como bien micro, pero quería preguntarle por esta experiencia política, por formas de compromiso político, que me dio la impresión que ahí no alcanzó a profundizar mucho. No, de hecho, en mi última diapo era un guiño a esa parte, que es súper interesante porque, o sea, yo pienso, quizás no es tan interesante, pero que el presidente de esta organización, que yo lo conozco en 2015, o sea, pude ver todo su proceso en cómo se convierte en dirigente y sale en la tele y tiene reuniones con el exintendente y con el alcalde, y se postuló a concejal. No ganó, pero tuvo 1000 votos, tuvo súper hartos votos. Y esa parte yo la analizo como una experiencia de politización. Cómo pasa él de ser un adulto de 70 años, que jubilado y que se dedicaba a hacer muebles en su casa, pasa a postularse a concejal. Y cómo también todos los vecinos empiezan a incorporar un lenguaje sobre las normas urbanas y empiezan a hacer alusión a la ley no sé cuánto, a la ley general, y tenemos que pedir la audiencia al alcalde. Toda esa parte también es, pero da para otra presentación. Vale, gracias. Mis preguntas son acotadas. Yo quisiera preguntarle a Seña si ella puede quizá explicar un poco cómo ella abordó el concepto de despolitización. Y para Valentina, si ella me puede comentar si abordó los programas barriales, como Chile Barrios, algo así, y si los abordó, si ella quizás puede dar hallazgos de cómo le fue con eso. Gracias. Bueno, bien corto, yo no, mi centro, como mi tesis no va exclusivamente sobre movimientos sociales, tal, sino que a mí me interesaba observar la acción del Estado. No es el centro la despolitización, pero tiene mucho que ver con la desarticulación de la organización, que si bien en las organizaciones que yo observé se mantiene, y muy relacionado con lo que dice Rafaela, no se mantienen tecnificación de discurso y hay se aprende a relacionar, ¿no?, con el aparato público gracias a la organización que genera la presión, la demanda. La despolitización para mí sería más bien asociado a la desarticulación de los movimientos, ¿no? Lo que no significa que queden en cero, ¿no? Que se deje de hacer política, de hablar de política. De hecho, es muy interesante porque hasta el día de hoy yo sigo algunas trayectorias de algunos de los dirigentes y tal como dice Rafaela, pasa lo mismo, ¿no? Se han postulado tal, que si bien no siguen en el tema específico de la vivienda, construyen, ¿no?, trayectorias políticas a partir de la vivienda. Sí, Valentina, eso. sí, yo para poder reconstruir un poco este régimen de gobierno, lo que hice fue mapear, o sea, hacer entrevistas a nivel de ministerio, servio, municipio, para cubrir como un poco el actor estatal. Pero además revisé toda la política implementada para campamentos.
Entonces hice esa revisión como parte de un trabajo como de archivo y después entrevistas a personas de gobierno que participaron en cada uno de esos programas. Y me focalicé en el Chile Barrio, que es el primero de los 90, ¿cierto? Luego en la línea de atención a campamentos, que es como el giro que se le intenta dar con el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y después el giro de Piñera con el programa integral de campamento. Entonces reviso los tres con los respectivos instrumentos que cada uno aplicó, las encuestas que realizaron, claro, con el fin de ver si, bueno, si esta idea de la pobreza se mantiene, ¿cierto?, como marco interpretativo a lo largo, pero además identificar las distintas técnicas y mecanismos que se van ocupando en cada uno de estos periodos para intervenir asentamientos. Efectivamente los cambios de gobierno tienen diferencias importantes en la forma de abordar e intervenir campamentos. Gracias, Valentina. Bueno, muchas gracias, Valentina. Si me permiten, voy a hacer un breve resumen, un poquito muy rápido, ¿cierto?, de lo que hemos podido ir conversando. Esto, por supuesto, es muy general. Me gustó mucho la ponencia de Valentina, sobre todo porque hace, digamos, alusión a estas dinámicas. Me gusta que confronte, ¿no?, que estos dos conceptos, la informalidad no tiene por qué ser pobreza, ¿cierto? El marco teórico creo que es muy sólido, lo que nos presentaste. Claro, no te dio tiempo a presentar casos, pero creo que después lo que comentaste lo completó bastante bien. Me gustó mucho de Senia la línea de tiempo que hizo. Yo no lo conocía, así que me sirve para entender mejor el asunto. Y me gusta como ella llama este periodo del 90 al 2006 de neoliberalismo híbrido. Creo que eso es un aporte también y que tiene un enfoque creativo. Parece que me desordené, pero aquí sobre Alex, ya cuando le pregunté, un poco se lo dije, ¿cierto? Me gusta esta cuestión del mapa de influencias, esta cuestión que mencionaste, esta cuestión de la escala, ¿no? Que no es una escala física, es estas escalas ontológicas para construir estos espacios de lucha, ¿no?, de influencias para poder lograr cosas, que eso se da mucho digamos, en los organismos gubernamentales, pero también a veces en los movimientos vecinales también, ¿no? También hay una búsqueda, pero lamentablemente ellos siempre, como dices muy bien, llegan a una escala siempre más micro, a dialogar con la municipalidad, ¿no?, y a pelear por problemas que a veces son más específicos, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito con Nicolás, ¿no? A mí me pareció que, y me quedé un poco porque le di la palabra a Valentina, yo le iba a preguntar un poco con esta cuestión con la que terminaste tu ponencia, las expectativas de reconocimiento, ¿no?, compartidas que se nutren desde distintas formas de compromiso. Me quedo con esa idea que me parece que es bastante consistente. Yo te voy a preguntar cómo se forman esas expectativas, cómo siguen, cuáles son sus dinámicas, un poco lo que le había preguntado a Valentina, pero no me dio tiempo, la verdad. Te lo voy a tener que preguntar después por correo, pero me encantaron, los trabajos son, y además son todos muy, digamos, muy compatibles. El de Rafaela también, la etnografía, yo soy arquitecto, no soy socióloga, pero siempre he trabajado cuando he visitado los barrios, los asentamientos precarios, hice un trabajo de identificar asentamientos precarios en Valparaíso hace ya muchos años, y también hice trabajo participativo, estuve con ellos, conversé con la gente. Creo que no hay manera de entender un barrio si no sabes cómo piensan las personas y cuáles son sus necesidades del día a día. Así que felicidades a todos. Yo creo que podemos cerrar entonces aquí, Alejandro. Te doy la palabra.
agradeciéndoles mucho a todas y todos los participantes del día de hoy. Les recordamos que en este momento se está desarrollando la exposición Expo Póster de los póster multimedia presentados para este congreso. Ya se les ha enviado también el link de acceso a la misma, entonces invitadísimos quienes quieran acompañarnos y muchas gracias por este espacio que ha sido bastante importante para este congreso. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao.